Conocimos el día de ayer, al cierre de la jornada, sobre las nuevas definiciones sobre educación por parte de Nación. ¿De qué hablamos? El título es Nadie repite, todos pasan. Claro que este es un título muy sensible, porque si yo te digo a vos, al adolescente o al niño que está escuchando, no estudio más, dirá por ejemplo. Entonces hay que tomarlo muy delicadamente. Para eso lo traemos a nuestra colega, está acá con nosotros, ¿cómo está Gisela Fernández? Es complicado, es delicado. ¿Tenés hijos adolescentes? Sí. Bueno, ¿cómo les decís a tu hijo? O cómo si escuchó esta noticia, no, nadie repite, todos pasan de año, ¿cómo lo convences que estudie después? Bueno, bueno, Ponete, por eso, para no soy empezar, padre, pero me pongo en lugar de ustedes. no va a ser así, Ujú. ¿sí? Eso de nadie repite, no va a ser así. La idea es, eh, la resolución del Consejo Federal de Educación es, nadie repite por qué, porque lo que hablan es una promoción asistida. Ujú. Ahora, eso dice la resolución del Consejo Federal de Educación, pero también dice y reconoce la autonomía de cada jurisdicción para tomar sus propias definiciones respecto a promoción, evaluación y acreditación de saberes. Ujú. Ahora veamos qué medidas y qué decisiones tomó o está tomando la provincia de Misiones. Y ahí vamos a empezar a marcar las diferencias que tiene respecto a con este principio que, Ujú. que partimos de nadie repite. Sí, porque así Sí. fue. Sí. Digo que ese es el título que se conoció. Todos Ujú. pasan de año, pero Sí, ahí es sensible para llegar a los chicos principalmente. Pero también lo que vos decís, cada provincia puede sí, tomar su propia decisión. claro. Eso quedó claro. Quedó claro. Y en Misiones ya se aclaró, hay un audio que está circulando por todos los medios Ujú. del ministro Sedov, donde dijo, en Misiones no va a haber promoción automática. ¿Qué significa eso? Que no es que el chico que está en quinto haya hecho lo que haya hecho, haya estudiado Pasa. pasa a Ujú. sexto. No, señor. En Misiones sí se van a acreditar los aprendizajes que el chico eh, tuvo a lo largo de este año. Y ahí empezamos a diferenciar grupos de Ujú. alumnos o formas en que transitó o está transitando esta virtualidad o esta educación Sí. virtual. Hay chicos que no tuvieron ni siquiera acceso a internet, ¿no? Efectivamente. Tenemos alumnos que están teniendo acceso a las clases, están siguiendo los trabajos, Ujú. las consignas de la escuela, porque hay chicos, aclaremos, hay chicos que tienen conectividad, pero no están respondiendo a los trabajos que le pide la escuela. Claro. O sea, Ujú. la conectividad no necesariamente garantiza la respuesta del alumno. Entonces, tenemos en un grupo los alumnos que están conectados, que responden y que están fantásticos, que están siguiendo este proceso de educación, que a fin de año, que los docentes saben cómo están precisamente avanzando en este proceso y que porque además están siendo evaluados, no con notas, pero sí conceptualmente, el docente sabe cómo está avanzando ese alumno y que a fin de año van a acreditar esos aprendizajes y van a saber que pasan al siguiente año. ¿Sí? Ujú. No, Sí. no va a tener una unidad pedagógica con el año siguiente. No es que ese chico no va a saber, si está en quinto, no va a saber, va a saber recién el año que viene si pasó. No. No. Este año, ya en diciembre, ese chico va a saber qué pasó, porque promocionó, porque acreditó sus saberes de este año tan raro que estamos teniendo y va a poder pasar al año siguiente. Ujú. Pero ese es el grupo ideal. Sí. Y después tenemos otro grupo, otros dos grupos. Un grupo que eh, participó a medias porque tenía problemas de conectividad o porque se desconectó. Cuando hablo de desconectar, como dicen las autoridades, no es que solo se desconectan porque no tienen conectividad, sino también que se desconectan de las actividades de la escuela. Ujú. A veces, como yo decía hoy, tienen conectividad pero no responden, dejan de participar. Hay chicos que no tienen conectividad, pero se les acercó todos los cuadernillos de la escuela, las actividades en forma física y tampoco respondieron. Ujú. Entonces,
el primer objetivo de las autoridades de educación es buscar a esos alumnos. Cuando volvamos a la presencialidad, que yo creo que está muy cerca y creo que realmente se va a concretar, estoy aventurando, pero creo que va a ser están preparando mucho el terreno. Están preparando y están trabajando mucho, no tiene fecha todavía, pero se habla clarito, es la semana federal, que le dicen que es la semana de capacitación, la siguiente semana a esa semana de capacitación van a retornar directores, supervisores, docentes y personal de servicio, y en esa tercera semana, luego de esa capacitación y luego de ese retorno del personal docente y no docente, vuelven los alumnos, como ya dijimos, alumnos del último año de la primaria y del último año de la secundaria. El resto no. Claro, y un capítulo especial, digo, para la deserción escolar. Sí. En esta época de pandemia, por ahí generar ese interés individual, propio, por motus propio del chico, es difícil. Por ahí necesita el acompañamiento del papá. A veces los papás tienen que trabajar y no están las herramientas dadas y el chico va perdiendo interés, y se habla de mucha deserción en este año, ¿no? Muchísima, y todavía no se puede medir. Las autoridades educativas tienen estimado, porque hicieron una encuesta y tienen estimado la cantidad de alumnos que sus compañeros dan cuenta de que se borraron. Y en esa encuesta se habla más de casi 5.000 alumnos del secundario que sus compañeros dicen no están más con nosotros. Estamos hablando de 5.000, es muchísimo. Sí, y no solo son chicos que se fueron, que se presume que se dejaron la secundaria ahora en pandemia, sino ya desde fines del año pasado. O sea, la deserción en la secundaria no es un problema solo de pandemia, aclaremos. Volviendo al tema de la promoción, yo creo que una de las cosas que va a diferenciar o que diferencia las decisiones de la provincia respecto a la nación es que el tema de la promoción de saberes tiene un tope. En Nación habla de unidad pedagógica, o sea, a lo largo de 2020-2021, y Misiones pone una fecha clave que es marzo 2021. Es decir, que el chico que no acredite saberes de este año, los saberes mínimos, ahora después vamos a hablar de los saberes mínimos porque es un tema clave, para marzo del 2021, porque va a haber distintas instancias de acreditación, diciembre, marzo, y en el caso del secundario también se suma abril. Si no acredita eso, ¿qué pasa? Repite. O sea, en Misiones sí está prevista la repitencia. ¿Sí? Ahora, esa instancia de acreditación de saberes no va a ser una mesa tradicional. Nosotros Misiones tuvo la experiencia en marzo de este año, y ahora en agosto, hasta el 31 de agosto, los chicos del secundario tienen la posibilidad de inscribirse para rendir materias que adeudan, y habilitó una instancia de evaluación excepcional, diría yo. En marzo, para los chicos que tenían más de 3 materias previas, la posibilidad de rendir no solo en forma oral y escrita sobre esa área curricular, sino también a través de trabajos prácticos, tesinas. O sea, se les da todas las oportunidades. Todas las oportunidades. Y ahora en agosto exactamente lo mismo. Cualquier chico de secundaria que adeuda materia, puede trabajar junto al docente en trabajos prácticos, en tesinas, en proyectos que les permite aprobar la materia. Algo así se está pensando, o sea, para poder promocionar las materias. Y ahora volvemos al tema de los contenidos mínimos, porque yo creo que eso es elemental. En esa semana federal que estábamos hablando recién, se va a definir, van a venir los lineamientos de las autoridades de educación provincial, por supuesto, pero sí se van a definir los contenidos mínimos, los aprendizajes mínimos para los alumnos, porque obviamente no vamos a pretender que el alumno haya aprendido todo lo que estaba previsto en la currícula 2020 pensada para un año de clases presenciales. Entonces, es muy clave muy clave este tema, porque va a haber un lineamiento desde las autoridades y va a haber, obviamente, va a estar el sello de cada institución y de cada docente, porque es una construcción, ¿sí? El tema de los contenidos mínimos es una construcción. Las autoridades educativas quieren
que los docentes también participen de esta construcción de contenidos mínimos. Pero esos contenidos mínimos van a ser obligatorios. Claro. Para que el chico pase, tienen que conocer, tienen que tener esos contenidos mínimos. Recién le preguntábamos al presidente del Consejo General de Educación qué va a pasar con los alumnos del 7º grado. Si llegado marzo 2021 no acrediten. Entonces me dice, bueno, esa instancia, ese grado, posiblemente analicemos esta posibilidad de la promoción asistida, de la que habla la resolución del Consejo Federal de Educación. Es decir, el acompañamiento, ¿sí? Eso se está analizando, pero eso todavía no está del todo definido. Recordemos que saliste de 5 a 1er grado, la promoción es automática. Sí. Primer grado a 2º, la promoción, nosotros tenemos una promoción, hay una unidad pedagógica, no se repite. O sea, eso es antes de la pandemia. Sí. Lo que estábamos diciendo recién es que los chicos de 2º a 6º grado tienen que acreditar saberes. Lo mismo en secundaria. De primero a el anteúltimo año de secundaria tienen que acreditar saberes. ¿Qué pasa con el último año de secundaria? El último, cuando están ya saliendo para entrar a la terciaria universitaria. Efectivamente. En su momento el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, incluso habló del dictado de un módulo intensivo. Recién hablábamos con las autoridades de educación de la provincia y ellos nos decían que ellos consideraban que, como nosotros tenemos previsto el regreso a clases, ellos consideraban que la provincia, en función de este planteo de los contenidos mínimos que se va a discutir en esta semana federal, ellos creían que se podía trabajar en este módulo intensivo de contenidos mínimos durante el tiempo que quede de clases. Es decir, en principio, la provincia hasta ahora no modifica su calendario escolar 2020. En principio, ¿sí? Aclaremos eso. En principio. En principio. Pero es como vos dijiste recién, atención que nada está dicho todavía. Claro. Hablaba recién sobre algunos, principalmente sobre quienes están pasando de una etapa a otra. Nada está dicho. Por eso, la intención siempre fue. La estudiar. Sí, a total. estudiar. Sí, la intención política siempre fue no modificar el calendario. Sí. Siempre, lo por dijeron un lado, todos. Y me quedo con lo otro, que van a estar acompañando a los alumnos, no los van a dejar huérfanos en el sentido de que, bueno, no pudiste cumplir, listo, repetís, o bueno, no pasas de grado. Hay una intención de una asistencia, de un acompañamiento, incluso en las vacaciones, para aquellos que no superen esos saberes, ¿no? Totalmente. Acá se está dando algo particular también, y es que no hay una sola causa de, no creo que solamente podamos hablar de abandono. También hay como una especie de desinterés, ¿no? De parte de los chicos. Y algunos mencionan incluso esto de que las autoridades o los medios salieron a hablar de promoción automática, incidió en que los chicos les den menos bolilla a las tareas y a las actividades de la escuela. Por eso digo, ojo, a estudiar porque después van a pagar consecuencias. El tema es que yo creo que, por eso digo, la conectividad no es la única causa del desinterés o la menos participación de los alumnos. Hay escuelas del sector, incluso privado, con alumnos de clase media para arriba, que están dando cuenta de la baja participación y devolución de los trabajos prácticos por parte de sus alumnos. Gisela, muchísimas gracias. Estaremos atentos y estoy atento y creo que no sé si la semana que viene te vamos a convocar para el comienzo para hablar ya posiblemente de una fecha de comienzo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.